Bienvenido a mi podcast The Traveling Flaneur, donde hablo de la economía, política, historia y cultura de los lugares que he visitado. También te doy consejos de viaje, te digo qué sitios recomiendo visitar, qué cosas hacer y dónde comer. La vida de un flaneur es la vida de un observador, la de una persona que vaga sin rumbo, con los ojos siempre abiertos ante cualquier oportunidad. Es una persona que no tiene afán y prefiere el camino al destino. Creo que en este mundo tan apresurado en el que vivimos, hacen falta más flaneurs y espero que disfrutes este podcast desde la perspectiva de un flaneur viajero. Hola y bienvenido a Ruanda, el país conocido como el país de las 1000 colinas. La capital de este país es Kigali y este país es muy pequeño, pero es extremadamente interesante por su historia. Similar a su vecino al sur, Burundi, Ruanda comparte parte de la historia alrededor de la monarquía y para su tamaño tiene una de las mayores densidades de población en el este africano. Como hago normalmente, dedicaré todo este primer episodio para darte un contexto sobre este país y comenzaré con algunos datos macro para que te hagas una idea de Ruanda. Su población es de más o menos 13 millones de personas, o sea, un poquito más grande que Bogotá, la capital de Colombia. El país tiene un PIB de 11.000 millones de dólares, lo que se traduce en un PIB per cápita muy bajito de unos 820 dólares. Esto significa que en promedio, cada persona produce o consume unos 820 dólares al año. Esta cifra es mucho más bajita que la cifra de Kenia o Tanzania. Pero como dije antes, el promedio en la región va a ser de aproximadamente 1.000 dólares en PIB per cápita. Entonces, aunque este está por debajo del promedio, no es desproporcionadamente inferior. Solo si lo comparas contra un país desarrollado como Estados Unidos, donde es 70.000 dólares al año, vas a ver la pobreza de este país. Una buena noticia, sin embargo, es que la economía emergente de Ruanda está teniendo crecimientos bastante superiores a los de la región, llegando a un crecimiento del 10% anual en el 2021. La moneda de Ruanda es el franco ruandés y aproximadamente 1.200 francos son $1. El salario mínimo de Ruanda varía dependiendo de la industria, pero es aproximadamente 80 centavos de dólar al día si tú trabajas en la industria del té, o puede ser entre 2.5 hasta los $8 diarios si trabajas en construcción. Se estima que el 50% de la población de Ruanda hace parte de pobreza multidimensional, siendo similar a los otros países de la región, que es un porcentaje tristemente demasiado alto. La economía de este país es abrumadoramente agrícola, y la mayoría de la población activa se dedica a actividades agrarias. Más del 80% de la población se dedica a la agricultura. Los cultivos más populares son el café, el té, el maíz, el trigo y la papa. Ruanda también es un productor importante de ganado, pero por su falta de espacio geográfico, el ganado no ocupa un porcentaje relevante de la economía. Los plátanos se cultivan principalmente para la producción del vino de plátano, que es una bebida local muy popular que se consume en todas las regiones del país. Las principales exportaciones de Ruanda son el café, el té, el extracto de pelitre, el estaño, la tantalita y el oro. Las importaciones, por otro lado, incluyen maquinaria y equipos de productos petrolíferos, así como alimentos. Entre los principales socios comerciales están todos sus vecinos, Kenia, Tanzania y Uganda, pero también está China. Una parte que se está intentando crecer es el sector del turismo, porque Ruanda, aunque sea pequeño, es uno de los únicos 3 países en el mundo que tiene gorilas de montaña, y estos están en peligro de extinción. Para visitarlos debes comprar un permiso de gobierno, pero este permiso es extremadamente caro en Ruanda. Cuesta $1.500. $1.500 solo el permiso, no la excursión, no el hospedaje. $1.500 solo como boleta para entrar al parque de conservación. Y creo que esta no es la mejor técnica para atraer turistas porque es extremadamente caro e incluso es casi 2 veces el PIB per cápita del país, lo que me parece una cifra desproporcionada. Sin embargo, sí recomiendo ir a Ruanda, pero no por sus gorilas, sino por su historia. Y voy a hablar de esto al final del episodio.
Por ahora, hablemos del lado político de Ruanda. Paul Kagame es el presidente actual. Él es un exmilitar ruandés y es el cuarto y actual presidente de Ruanda desde el año 2000. Anteriormente, él fue comandante del Frente Patriótico Ruandés, o FPR, que fue una fuerza armada rebelde que invadió Ruanda en 1990. El gobierno de Ruanda ha centrado sus esfuerzos en la reconstrucción del país y en el desarrollo socioeconómico. Y aunque han hecho avances significativos en áreas como la educación, la atención médica y la infraestructura, aún hay muchos problemas relacionados a la corrupción e incluso a la falta de libertad de prensa. Con respecto a la cultura, el idioma de Ruanda oficialmente se llama el Kinyarwanda o ruandés, más fácil. Pero también se habla inglés, francés y suajili, o sea, tienen 4 idiomas. El ruandés es una lengua bantú que pertenece a la rama Benue-Congo, o sea, viene de la familia lingüística de Congo y es hablado por prácticamente todos los ruandeses. Este está estrechamente relacionado con el Rundi, que es el país vecino de Burundi. Pero tradicionalmente el inglés y el francés han sido hablados solo por una pequeña parte de la población, aunque el inglés fuera designado como la lengua de la institución educativa desde el 2008. Por el otro lado, el suajili está muy extendido en todas las ciudades y es el principal medio de comunicación con los países vecinos, pues Uganda, Kenia y Tanzania todos tienen como idioma local el suajili. Ryan Reynolds here for, I guess, my 100th Mint commercial. No, don't. I mean, honestly, when I started this, I thought I only have to do like 4 of these. I mean, it's unlimited premium wireless for $15 a month. How are there still people paying 2 or 3 times that much? I'm sorry, I shouldn't be victim blaming here. Give it a try at mintmobile.com/save. Whenever you're ready. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details. Right now, get scary good deals on select Ring cameras and doorbells. See who's there. Keep your scaredy cats company. Oh, it's okay, sweetie. I'll be home soon. And protect your crypt from the real monsters. Oh, come on. The sign says take one. Save big on select Ring devices right now at ring.com. Al igual que en Burundi, los principales grupos étnicos de Ruanda son los Hutus y los Tutsi, que representan el 80% y el 15% de la población respectivamente. Tradicionalmente, las diferencias sociales entre los Hutus y Tutsis eran profundas, porque los Tutsis tenían una fuerte tradición pastoril y adquirieron un mayor estatus socioeconómico sobre los Hutus, que eran principalmente agricultores. Durante la revolución Hutu iniciada a finales de 1959, entre 150.000 y 300.000 Tutsis fueron expulsados del país, lo que redujo a esta antigua aristocracia gobernante a ser una minoría muy pequeña. Y ahí todo empeoró. No sé si has escuchado, pero después de esto fue el genocidio de Ruanda, un genocidio masivo que tuvo lugar en Ruanda entre el 7 de abril y el 15 de julio de 1994. Durante este periodo, se estima que entre 500.000 y 1 millón de personas, principalmente Tutsis y Hutus moderados, fueron asesinados por los Hutus extremistas. El genocidio fue el resultado de una larga historia de tensiones étnicas entre los Tutsis y los Hutus, que se remonta al siglo XIX. En 1990, el Frente Patriótico Ruandés, o el FPR, que era el grupo armado Tutsi, el del presidente actual, invadió a Ruanda desde Uganda. Esta invasión desencadenó una guerra civil que duró unos 4 años y terminó con la victoria del FPR en julio de 1994. El genocidio comenzó el 7 de abril de 1994 cuando el presidente de ese entonces fue asesinado junto a su esposa en un atentado con una bomba contra el avión. El genocidio después terminó el 15 de julio de 1994, dejando muerte, destrucción y un efecto devastador en la economía e infraestructura de Ruanda.
Mi próximo capítulo lo voy a dedicar enteramente a hablarte sobre la historia del genocidio, pues creo que yo tuve mucha suerte en ir y aprender más sobre este hecho histórico tan importante y poco documentado en muchos países. La sociedad de Ruanda atravesó un periodo muy duro y ahora está reconstruyendo toda su historia alrededor de la aceptación, la justicia y el perdón. Pero estos eventos siempre marcan cualquier país hasta la raíz. Y personalmente creo que todos deberíamos aprender más sobre esta parte fea de la historia, cuando los humanos empezamos a actuar irracionalmente, cegados por ideas falsas, odios, intolerancias y rabia. El genocidio es un recordatorio del peligro de la intolerancia, y es importante recordar y aprender de este genocidio para que podamos evitar que algo así vuelva a ocurrir. Pero bueno, como dije, dedicaré todo mi próximo capítulo a este evento. En lo que queda de este episodio te daré todas mis recomendaciones para visitar este pequeñísimo país, comenzando por los requisitos para viajar. Muchos países necesitan una visa para Ruanda, pero lo bueno es que Ruanda hace parte de la Alianza de los Países del Este Africano, y con solo una visa puedes entrar a Kenia, Uganda y Ruanda. Si piensas visitar más países, que es lo más probable porque este país es extremadamente pequeño y solo te demorarías un día o dos, te sale mucho mejor conseguir esta visa. Lo que debes pensar es que debes emitir la visa en el primer país de la alianza en el que aterrices. Por ejemplo, si vas a aterrizar en Kenia y después vas a Ruanda y después a Uganda, deberías emitir la visa en el sitio web del gobierno de Kenia, por lo que este fue tu primer destino. Si al revés decides comenzar tu viaje en Uganda, deberías emitir la visa en el sitio web del gobierno de Uganda. Cuando yo fui tuve unos problemas con esto, porque yo emití mi visa en el sitio web de Kenia y Ruanda fue mi primer país, y casi que no logro ingresar al país por esto. Entonces, si tienes alguna duda sobre la visa de Ruanda, te dejo un link en la descripción que habla sobre la visa del este africano para que puedas revisar si cumples los requerimientos que se necesitan y para que mejor apliques a esta. Segundo consejo, ¿cuánto tiempo visitar? Cuando yo fui, solo estuve un día en Kigali, y aunque tal vez me hubiera podido quedar más, el turismo en Ruanda, como te dije, es extremadamente caro comparado con sus vecinos. Yo no fui a volcanes o yo no fui a ver gorilas, entonces la verdad, un día fue suficiente para visitar la capital, Kigali, y aprender un poco más de su historia, que era mi único propósito de la visita. Ruanda está muy cerca a Uganda y Kenia. Entonces mi consejo, la verdad, es que si visitas alguno de estos otros países, incluyas a Ruanda para visitar Kigali, la capital, y le dediques 1 o 2 días, pues en poco tiempo podrías verla. Si quieres ver gorilas, la verdad te recomiendo ir a Uganda para verlos, y safari es mejor en Kenia. Entonces, Ruanda es un pequeño lugar que podrías agregar en tu itinerario por pocos días, y es interesante, pero no le dedicaría mucho tiempo a las otras cosas turísticas del país. Ahora, con respecto a la seguridad, Ruanda es muy seguro. Probablemente es de los países más seguros, porque después de lo que el país sufrió, es mucho más tolerante y se está intentando construir un país más seguro, por lo que hace que sea un país muy bueno para visitar. Yo viajé sola y no tuve ningún problema, y todas las personas fueron muy amigables. Finalmente, mi último consejo, vacunas y cosas de salud. Si vas a la ciudad, probablemente acá no tengas tantos problemas con posibles enfermedades transmitidas con mosquitos, como la malaria. Pero, como te dije, probablemente combinarías tu viaje a Ruanda con otro país del este africano. Y para esos sí vas a necesitar un tratamiento preventivo. Entonces, igual te sugiero tomarlo. Para ingresar también es posible que te pidan la vacuna de fiebre amarilla. Entonces es mejor tener el certificado por si acaso. Ruanda es un país pequeño pero muy interesante, y por eso creo que debería estar entre los países que visites del este africano. Espero que después de escuchar este episodio conozcas un poco más sobre su historia y las cosas que necesitas para visitar. Comenta qué fue lo que más te sorprendió. Comparte mi contenido con alguien más que le encante viajar. Déjame un review para saber qué tal te parece mi podcast y te espero la próxima semana para hablar sobre el genocidio de Ruanda y Kigali. ¡Buen viaje!